Manejo de recursos naturales y energéticos. Mi nombre es Luis Estela Ramírez Calderón, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. Pertenezco al CEA de Valledupar. La empresa donde se realizó la práctica fue la Fundación Mima, localizada en el corregimiento de Boquerón, perteneciente a la jurisdicción del municipio de Las Aguas de Ibirico Cesar. Fundación Mima, manejo integrado del medio ambiente. Diagrama de flujo de procesos de la empresa. Entre estos inicialmente tenemos la separación en la fuente de los residuos sólidos, luego pasamos al proceso de recolección de residuos, luego al paso de clasificación de los residuos en donde se establecen aquellos que pueden ser de objetos de reciclaje, luego pasamos al pesaje de estos residuos en donde se almacenan aquellos que son reciclados y se clasifican los orgánicos que pasan a el proceso de máquina trituradora, luego a la cama de lombrices y por último se produce el humus o abono orgánico. Proceso de entrada y salida. Bueno, inicialmente tenemos una entrada de materia prima de residuos sólidos, luego esta entrada se clasifica en materia orgánica, que es la que va directamente a la cama de lombrices. Hay una entrada de agua por aspersores para mantener la humedad, luego hay una salida de abono orgánico, que es el producto principal, una salida de lixiviado. En el centro de acopio y clasificación de los residuos hay una entrada de energía solar y una salida de materiales reciclables. Todo esto con el fin de realizar el biotratamiento de residuos orgánicos. Pasamos a la matriz de evaluación de impacto ambiental en la producción de lombricompostaje de la Fundación Mima. Inicialmente se realizan las siguientes actividades. Hay mano de obra calificada, implementación de proyectos ambientales, preparación del suelo, vertimiento de aguas industriales, deforestación de áreas, emisiones de gases, preparación de equipos y materiales y producción de líquidos lixiviados. Se evalúan factores ambientales como los físicos, entre los cuales se clasifican el aire, el suelo, el agua, los biológicos, la flora, la fauna y lo socioeconómico. Dentro de los físicos y el aire tenemos vibraciones, ruidos, gases contaminantes. Los parámetros clasificados en el suelo tenemos infiltración, inestabilidad, compostación, remoción de la capa vegetal. En el agua tenemos contaminación del agua que puede ser ejercida por algunas actividades como vertimiento de agua o el lixiviado, afectación de aguas subterráneas y consumo de agua. Dentro de la flora tenemos desplazamiento de la vegetación, tala de árboles para la implementación de estas camas. Tenemos en la fauna diversidad biológica y como aspecto socioeconómico tenemos fuente de empleo, uso actual del suelo, turismo, recreación y cuidado del medio ambiente. Propuesta de mejora. Bueno, dentro de la propuesta de mejora se puede proponer la producción de abono orgánico a través de la hojarasca de los árboles. Las hojas son materia prima de gran importancia, de gran poder energético, que se pueden transformar en compost a través de una biomasa y por acción de microorganismos descomponedores de este tipo de material, para producción de abono orgánico de gran utilidad para cultivos de alimentos y jardines. Para llevar a cabo esta propuesta se tienen en cuenta los siguientes costos e insumos. Tenemos materiales e insumos para fabricar abono orgánico a partir de la hojarasca. Tenemos entre los materiales molino de martillo, báscula, pala ancha, termómetro de punzón, caneca plástica, balde, manguera, carretilla y sus respectivos costos. Dentro de los elementos de protección personal tenemos overol, guantes, tapabocas, gafas de protección, botas de caucho, casco y delantal, con sus respectivos costos para tener un subtotal de gasto de 1.938.000 para los materiales, 183.900 para los elementos personales y un costo total de 2.122.700 para la inversión inicial de esta propuesta. Preparación del abono. Bueno, los pasos para la preparación de la obtención de este abono son: primero seleccionar un sitio seco, dividirlo en áreas, almacenar los residuos de hojas, triturar los residuos de 1 a 3 centímetros, organizar los residuos en capas o pilas de 10 a 20 centímetros, ajustar la humedad entre el 50 y el 70%, mezclar homogéneamente todos estos materiales, hacer pilas entre 1 y 1.5 metros de altura, tomar la temperatura de las pilas de 20 a 30 centímetros de profundidad en diferentes áreas, mantener la temperatura entre 60 y 65 grados centígrados durante los 2 primeros días para evitar la propagación de
microorganismos patógenos y malos olores. Realizar volteos de la mezcla cuando la temperatura sea mayor a 65 grados centígrados. Se debe medir el pH con cinta indicadora y el pH debe estar entre 6 y 8. El tiempo de compostaje oscila entre 25 y 90 días dependiendo del clima de la región o del lugar donde se esté realizando. El abono posee las siguientes características: olor a suelo, color pardo oscuro, partículas desintegradas, y por último se empaca en un lugar seco y fresco. Aquí podemos ver un registro fotográfico de la visita realizada a la Fundación MIMA, las camas de lombrices que están implementadas, las bodegas de almacenamiento de los residuos que son recolectados y que son de uso para reciclaje, los residuos que van a ser dispuestos en el relleno sanitario, que son aquellos que no son susceptibles de ser aprovechables, los carros o motos donde se recolectan los residuos y el centro de acopio. Muchas gracias.